Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta. Hoy es miércoles 26 de febrero. Un día en que es miércoles de ceniza. Durante esta jornada se efectúa el rito de la imposición de la cruz de ceniza en la frente, un día que marca el inicio de la Cuaresma, tiempo de oración y de conversión para los católicos de todo el mundo. Uno de los lugares en que se ha llevado a cabo esta tradición ha sido en la iglesia de San Francisco. Allí han acudido escolares del San Agustín a tomar parte en el inicio de la Cuaresma. Pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad de este miércoles 26 de febrero. Comenzamos. El secretario de Estado de Seguridad ha comenzado su primera visita a Ceuta con un encuentro con la delegada del Gobierno y con mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En su comparecencia ante los medios ha confirmado que el proceso de retirada de las concertinas continúa su curso dentro de plazo, aunque no ha dado más información sobre este asunto por cuestiones de seguridad, según ha dicho. Con respecto al ingreso de Ceuta en la Unión Aduanera, lo ha considerado una cuestión futurible y ha afirmado que la revisión del Tratado de Schengen es una decisión no solo española, sino europea. La primera visita a Ceuta de Rafael Pérez como secretario de Estado de Seguridad ha tenido como principal objetivo fortalecer su acercamiento a los problemas y retos que afronta Ceuta en asuntos como migración y seguridad. Su paso por la ciudad autónoma ha permitido también abordar otros asuntos de especial interés para Ceuta, como las concertinas o el número de efectivos destinados a la frontera. En cuanto al proceso de retirada de las concertinas, ha señalado que por cuestiones de seguridad no es posible adelantar más información sobre la actuación que se está llevando a cabo. Lo que sí ha confirmado es que se están cumpliendo los plazos establecidos en el proceso. En cuanto a la constante reclamación de un mayor número de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en la frontera, Rafael Pérez ha asegurado que la oferta de empleo público contempla cerca de 1000 efectivos, aunque no ha especificado cuántos de ellos corresponderían a Ceuta. Una vez que terminen todo su proceso formativo y terminen con las respectivas juras en Guardia Civil y en Policía, pues se hará el reparto específico. Si me pedís una cantidad, pues no puedo aventurarme a darla, sinceramente, pero el reparto obviamente será equitativo en todo el territorio. Preguntado por la posibilidad de entrada en la Unión Aduanera, el secretario de Estado de Seguridad ha evitado contestar, aludiendo a que se trata de una cuestión futurible. En cuestiones ni hablemos de futuribles, creo que tenemos bastantes retos por delante, vamos a centrarnos en resolverlos y luego ya veremos si afrontamos nuevos retos. En cuanto al planteamiento de la ciudad para revisar la excepción al Tratado de Schengen, Rafael Pérez ha señalado que cualquier modificación de este espacio es un asunto al que se debe prestar atención. Ha apuntado que el procedimiento no es tan sencillo como una solicitud y que no es decisión únicamente española, sino europea. No me aventuraría a decir ni a realizar ninguna afirmación en concreto, pero lo que sí puedo decir de manera tajante es que no es una decisión española, es una decisión europea. Precisamente el ingreso en la Unión Aduanera y la revisión del Tratado de Schengen forman parte de las 140 medidas que el Ejecutivo local se plantea para mejorar la situación de la ciudad autónoma. Un documento que la delegada del Gobierno confirma haber recibido en la tarde de este martes y sobre el que no se ha pronunciado porque, según asegura, todavía no ha podido leerlo. Me llegó ayer por la tarde el documento. Como puedes suponer, son muchas páginas y todavía no me lo he leído, sinceramente. Ya haré las declaraciones cuando me lo lea y vea de qué trata y si se puede colaborar. El secretario de Estado de Seguridad también ha sido cuestionado por las restricciones impuestas en la frontera para la entrada del pescado desde Marruecos. En este sentido, Rafael Pérez ha explicado que aunque no es competencia de su departamento, el Gobierno está trabajando en ello. Sin embargo, no ha desvelado ninguna de esas medidas que se estarían abordando. Estamos en ello y os aseguro que se está trabajando. Permíteme que no me aventure a hablar de cuestiones concretas precisamente por lo que has afirmado y que aunque no lo hubieras dicho lo hubiera manifestado yo mismo, que es que no son cuestiones estrictos en su de mi competencia. Pero en todo caso el Gobierno está trabajando por que la economía de esta ciudad autónoma sea una economía competitiva, sea una economía del siglo XXI y que no tenga que basarse en cuestiones que se puedan ver afectadas por la frontera.
Y ante preguntas de los periodistas, tanto la delegada como el secretario de Estado de Seguridad han negado que Marruecos haya rechazado habilitar el Tarajal 2 para el tránsito de personas mientras se ejecutan las obras en el paso fronterizo del Tarajal. Ambos han señalado además que intentarán que el desarrollo de estos trabajos afecte lo menos posible al tránsito habitual de la frontera. No me consta que sea una negativa de Marruecos. En lo que yo puedo transmitirle es que vamos a tener presente y vamos a intentar que las obras que se van a realizar en el paso del Tarajal afecten lo menos posible al tránsito de vehículos y personas. Seamos claros también, obviamente cualquier actuación sobre el paso va a afectar, pero no queremos que el mismo o esa afectación lo sea como para causar perjuicios a los usuarios del mismo. Vamos a desvincularlo también del uso o desuso de Tarajal 2 porque le digo y sinceramente que no me consta, en el sentido al menos que usted me lo ha manifestado. De momento vamos a hacer lo que acaba de decir el secretario de Estado. Vamos a intentar hacerlo por nuestro paso fronterizo y ya está. Si vemos que tenemos alguna dificultad, ya veremos cómo actuamos. Hoy ha habido sesión extraordinaria del Pleno para abordar 3 puntos. Vamos con el primero de ellos. Se trata de la modificación a la baja del IPSI para los profesionales, cuyo tipo impositivo pasa del 6 al 4% tras la subida que se realizó en su día en época de la crisis. Esta situación supondrá para las arcas públicas un descenso recaudatorio de 500.000 euros anuales y afectará a 1.100 autónomos y profesionales. Para los presupuestos de la ciudad supone un descenso del 1% en la recaudación. La aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre la producción, los servicios y la importación del 6% al 4% supone un descenso recaudatorio anual de 500.000 euros. Se verán afectados por ello 1.100 autónomos y profesionales. Se decidió elevarlo al 6% y era un momento de evidente crisis económica en España. Yo creo que volver a manifestar esto pues ya es de sobra conocida por todos. La ciudad nunca produjo o nunca redujo sueldo ni procedió a despido alguno del personal de la ciudad. Eso fue así frente a otras administraciones públicas que sí lo hizo. Y en aquel momento pues se decidió pues una subida del 4 al 6% en una serie de actividades como era esta. El consejero de Economía y Hacienda dio lectura a un informe del gerente de Servicios Tributarios sobre el sentido que habían de tener las alegaciones y a qué concepto habían de afectar. Limitado el alcance de la modificación inicialmente aprobada, se informa que las alegaciones presentadas conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales han de circunscribirse al texto de la modificación provisionalmente aprobada y en ningún caso la totalidad del artículo o ordenanza afectada, dado que en caso contrario se estaría sustrayendo a aquellos que tuvieran legitimación su derecho a presentar las alegaciones que se entendieran les pudieran interesar. Para Vox, que apoyó la propuesta, su portavoz indicó que siempre estarían a favor de bajar los impuestos, que conllevará un incentivo para la llegada de empresas online. El Grupo Socialista se abstuvo, matizando que se plegaba a criterios técnicos, porque así entienden que ha de abordarse la fiscalidad para hacer más competitiva la ciudad. Para Fátima Hamed, el problema no son los tipos impositivos, sino la gestión, y se quejó que sus 2 alegaciones no se aceptaran por criterios políticos tributarios justificados. Caballas consideró contradictorio rebajar impuestos y a la vez reclamar al Gobierno central los 7.200.000 euros para la desaladora y la presión fronteriza. El pleno inicial de aprobación del ICSI fue en septiembre del año pasado. Septiembre del año pasado fue cuando empezamos a contactar con el Gobierno de la Nación para los 7,2 millones. Lo que aconteció con los 7,2 millones se produjo con posterioridad a esa fecha en todo caso. Y tras haber finalizado el plazo de exposición pública sin alegaciones, el Pleno también ha aprobado definitivamente y con los votos de PP y Vox y en contra del resto de la oposición la cuenta general de la ciudad del ejercicio 18. Este documento presenta un resultado positivo consolidado de 46,8 millones de euros, el doble que el año anterior.
Los ámbitos que más recursos consumen son los de limpieza, policía local, políticas activas de empleo menores y ayudas sociales. Tanto el activo como el pasivo consolidado de la ciudad ascienden a 676,3 millones, un 7,9% más que en el ejercicio 2017. Sin tener en cuenta los gastos generales, que ascendieron a 36 millones de euros y suponen unos 425,13 euros per cápita. Los servicios que más recursos consumen fueron los de limpieza, que representaron 305 euros, el 11,35% del total. Los servicios de vigilancia de policía local, 215 euros, un 8% del total. Asistencia a menores con 132 euros, un 5% del total. Y servicios sociales con 111 euros, un 4,14%. El Grupo Parlamentario Socialista le va a votar en contra de estas cuentas generales. Consideramos que presentan una serie de problemas. Algunos de ellos son reiteraciones de problemas anteriores y unos cuantos de ellos son problemas que tienen su origen en la liquidación del ejercicio anterior 2017, que por lo tanto arrastran y llevan problemas también, a nuestro juicio, en los criterios contables de este ejercicio que estamos aprobando ahora, 2018. Consideramos que este documento es un documento técnico que, si bien nosotros no estábamos presentes en la Asamblea en el año 2018, por responsabilidad debe salir adelante esta cuenta general, no debemos poner trabas a la gobernabilidad de Ceuta. El problema esencial en ese sentido es la sensación que se da entre la gente de nuestro pueblo, de comparar cómo tienen infinidad de problemas que ven que, como digo, les afectan en su día a día, pero ese presupuesto y esa cuenta general del 2018 no aportó nada para solucionar esos problemas. Siempre se dicen las mismas cosas, siempre se denuncian las mismas cosas y año tras año pues volvemos a repetir. Este año pues usted ya tiene los 13 votos y aprobarán una cuenta general que evidentemente es un documento contable, que esto no lo discute nadie, pero donde sí está la discusión es en si este documento contable refleja o no refleja la realidad de las cuentas de la ciudad. Y ahí me parece a mí que si hablásemos con cierto rigor, todos reconoceríamos que esta cuenta general no reconoce la realidad contable de esta ciudad. Y el Pleno también ha decidido dejar las competencias del Gobierno en el Gobierno y no en el Pleno, apoyado en un informe jurídico de la ciudad, una propuesta del PP aprobada con el respaldo de Vox. El Pleno de la Asamblea ha decidido devolver las competencias al Gobierno aprobadas años atrás. Un informe jurídico de la ciudad recoge que las únicas competencias plenarias son las contempladas en el artículo 12 del Estatuto de Autonomía, las correspondientes a los considerados municipios de gran población. El Tribunal Supremo así lo ha determinado y en algunos puntos concretos, pues el Tribunal, en este caso a la sentencia que se ha aludido, pues bueno, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictaminado lo que ha indicado en esa sentencia, pero no es una sentencia firme, cabe el recurso de casación. La oposición ha criticado al Gobierno su postura de evitar que las competencias de las que actualmente gozaba la Cámara permanezcan en el Pleno. ¿Existe o no existe por parte del Gobierno de la ciudad la voluntad política de que se transfiera lo que se pueda transferir al Pleno? Con la intención de que desaparezca la capacidad jurídica de los dos tránsfugas, Vox ha apoyado la propuesta del PP. La Asamblea, mientras las actas de Vox no sean las 6 que el pueblo de Ceuta determinó democráticamente, está pervertida, es ilegítima y la capacidad política de los dos tránsfugas debe ser anulada, erradicada. La propuesta ha sido aprobada con el voto en contra de la oposición y la abstención de los diputados no adscritos. Son 13 votos a favor, 2 abstenciones y 8 en contra.
El futuro de los militares de más de 45 años ha llegado a la sesión de control del Congreso de los Diputados a través de la pregunta del diputado de Vox, Manuel Mestre. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que desde el Gobierno están trabajando en una estrategia de orientación integral que incide en el ámbito de la formación y también en el laboral. A raíz de la pregunta de Manuel Mestre, diputado de Vox, el Congreso de los Diputados ha abordado esta mañana el futuro de los militares de más de 45 años, una situación que Mestre ha calificado de alarmante. La situación actual es alarmante. Se ha estimado que si nada cambia, en los próximos 10 años, la mitad de los 50.000 soldados y marineros actualmente en filas pueden verse en el paro tras más de 20 años de servicio. La ministra de Defensa ha explicado que cuentan con una estrategia de orientación integral para remediar esta situación, desde el aspecto formativo y el laboral. En que pueden encontrar formación, que nos parece lo más esencial, que todos puedan salir con un título de formación profesional de grado medio, porque es muy importante la formación de nuestros hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, estamos trabajando en que puedan encontrar puestos de trabajo en distintos ámbitos. A través de convenios, la ministra ha asegurado que se está trabajando para su incorporación tanto en empresas privadas como en administraciones públicas. Ha resaltado el caso de su integración tanto en los cuerpos de la policía local como en Renfe y ha destacado que el futuro de los reservistas es una prioridad para el Gobierno. Y sepan que ya contamos con una segunda gabarra que ha empezado a operar en el puerto. El buque Spabunker 60 ha llegado al puerto para operar con Cepsa como buque de suministro de combustible a los barcos que se encuentran fondeados en Bahía. La política comercial portuaria y la implicación de Cepsa al negocio de la comercialización del bunkering hace que se duplique la capacidad de los servicios de suministro de combustible en la bahía. Por cierto, que la autoridad portuaria ha estado presente esta semana en Londres en la Asociación Internacional de la Industria del Bunkering. Y delegación del Gobierno ha informado hoy que Pablo García Pacios es ya desde ayer el nuevo director del Centro Penitenciario de Ceuta en sustitución de Francisco José Delgado. Licenciado en Derecho por la Universidad de León, ingresó en prisiones en 2005 y es funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias en la especialidad de jurista. Ha desempeñado el puesto de subdirector de régimen de la prisión ceutí desde 2011. Alumnos del Colegio San Agustín, desde infantil hasta bachiller, han participado en la imposición de ceniza, celebrado esta mañana en la iglesia de San Francisco con motivo del miércoles de ceniza, primer día de la Cuaresma. Como viene siendo habitual en la iglesia de San Francisco, los alumnos del Colegio San Agustín han participado en la imposición de la ceniza. Los padres y profesores de los agustinos, David y Alberto, han oficiado el acto del miércoles de ceniza, un día santo cristiano de oración y ayuno. Se trata del primer día de Cuaresma, el equivalente a las 6 semanas de penitencia antes de la Pascua. Los alumnos han ido accediendo al templo de menor a mayor curso acompañados de sus tutores y con una representativa presencia de padres. Algunos alumnos han realizado distintas lecturas a modo de introducción a la Pascua. El colegio hace la actividad del comienzo de la Cuaresma con el miércoles de ceniza desde tercero de infantil, desde 3 años de infantil, pues hasta bachiller. Lo que hacemos cada tutor es que explicamos a todos los alumnos, desde, como yo he dicho, desde pequeñitos hasta los más grandes, el significado de lo que es la Cuaresma, lo que es verdaderamente la Cuaresma, y así prepararnos para lo que es la Semana Santa, lo que es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Las cenizas se elaboran a partir de la quema de los ramos del Domingo de Ramos del año anterior y son bendecidos y colocados sobre la cabeza de los fieles. Y el sacerdote José Manuel González ha conversado con nuestra compañera Ana Navas precisamente sobre lo que significa el miércoles de ceniza y el inicio hoy de la Cuaresma, es decir, de los 40 días de preparación antes de la Semana Santa. 40 días para vivir en profundidad ese misterio. Y tiene un inicio, que es el miércoles de ceniza, que es un inicio muy tradicional desde siglos. Cuando hablamos en liturgia de signos, estamos hablando siglo III prácticamente, donde cuando alguien se sometía a penitencia había un gesto que era cubrirse
de ceniza como signo de que quería hacer un periodo largo de penitencia. Entonces la Iglesia lo que adoptó fue ese gesto, como un gesto común a todos los cristianos en el mundo entero, para decir: vamos a caminar juntos en un periodo que se llama Cuaresma, que es de preparación a la Pascua del Señor. Cuando digo todos, digo todos. Pues con el comienzo de la Cuaresma, el Salón del Trono del Palacio Autonómico volverá a acoger esta noche a las 9, un año más, el tradicional acto de la firma de la nómina de salida, que es la que recoge el itinerario y los horarios que deben cumplir las 14 hermandades de penitencia. El acto se iniciará con la lectura y firma de la nómina de salida de las hermandades, el descubrimiento del cartel anunciador de la Semana Santa y la entrega del escudo de oro del Consejo a Encarnación Mercado y los nombramientos de Elvira Valente Justa García, Josefa Ruiz y Antonio Melgar como cofrades ejemplares y de César Luis Gómezor como pregonero. Pero antes de la Semana Santa hay que acabar con el carnaval. A 2 días de la cabalgata de este año se ultiman los preparativos y la organización de las posiciones de las bateas y grupos. Esta mañana ha tenido lugar el encuentro previo entre los coordinadores y los representantes de los grupos que formarán parte de la cabalgata. El Salón de Actos del Ayuntamiento ha acogido esta mañana la reunión preparatoria para la cabalgata de carnaval de este próximo sábado, en el que se ha informado a los grupos sobre su localización y las normas básicas a desarrollar durante todo el recorrido. Mucha ilusión a tan solo 2 días previos de estos carnavales de Ceuta 2020. Esta mañana, Adela Nieto, asesora delegada de la Consejería de Educación y Cultura, y Francisco Luis Jiménez, del área de festejos del Ayuntamiento, se han reunido para comunicar a los representantes de los grupos que participan en la cabalgata su localización, así como las normas básicas a respetar a lo largo del recorrido para que la jornada se desarrolle bajo las máximas medidas de seguridad. No se pueden bajar antes de tiempo, pues que tienen que hacer caso en todo momento a policía por temas de seguridad, en que no son responsables de las bateas y del equipamiento que tengan, que son responsables de las personas que van encima de las bateas, si son niños como si son mayores. Muchos de los grupos llevan desde el mes de agosto preparando los disfraces y esperan con mucha ilusión que el sábado sea una jornada de júbilo que se caracterice por la participación y el buen ambiente entre todos los ceutíes. Nuestra cabalgata se llama El Océano Andresero. Llevamos un total de casi 100 personas. Los niños de infantil por completo, van 42 personas arriba en la batea y un grupo de 50 acompañando por detrás. Somos una AMPA inclusiva. Hacemos un baile con lenguaje de signos y llevamos pictogramas. Familias, amigos, colegios, asociaciones y diferentes agrupaciones carnavalescas se darán cita en una de las fiestas más esperadas del año. Nosotros creo que vamos a un escándalo. El nombre de los Rastakikis, que son las fiestas nuestras y que Cádiz es Cádiz, que Ceuta es Ceuta y que el carnaval de Ceuta también es muy bonito, que hay que pasarlo aquí y vivirlo. Este año recordamos que la cabalgata saldrá desde la Plaza de Maestranza a las 7 de la tarde y fluirá hasta la Plaza de la Constitución. Un evento que Radio Televisión Ceuta llevará a sus hogares en directo para que desde casa puedan también disfrutar del ambiente carnavalero de la ciudad. Este sábado 29 vive de manera intensa nuestra cabalgata de carnaval. Disfruta con las entrevistas a los grupos que van a participar en esta fiesta carnestolenda y posteriormente vive en directo a través de la televisión pública la cabalgata que recorrerá las principales calles de nuestra ciudad. Disfruta de la cabalgata en Radio Televisión Ceuta, por nuestro carnaval. Pues seguimos hablando de disfraces porque desde el Colegio de Enfermería han pedido a los ceutíes que no compren los disfraces de enfermeras sexys porque a su juicio ofenden la imagen pública de unas profesionales cuya dedicación no solo exige de unos niveles de cualificación académica y universitaria de primer nivel, sino que son reconocidas como verdaderos baluartes de la calidad de la asistencia sanitaria. La retirada de los disfraces de centros y plataformas comerciales es una exigencia que tanto desde la Organización Colegial de Enfermería como desde las redes sociales vienen reclamando desde hace ya muchos años.
La agrupación deportiva Ceuta va a recibir una ayuda de 100.000 euros de la Real Federación Española de Fútbol, casi 60.000 de ellos por alcanzar la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, en la que se midió a la Real Sociedad. La Real Federación Española de Fútbol ya ha publicado las resoluciones definitivas de las convocatorias de ayudas para los clubes de Segunda División B y Tercera correspondientes a los programas Impulso 23 y Cláusula 9 del Convenio de Coordinación y Derechos Audiovisuales de la Copa de Su Majestad el Rey. La agrupación deportiva Ceuta, que pasó a la primera eliminatoria del torneo del CAO tras eliminar al Numancia enfrentándose en la segunda a la Real Sociedad, recibirá en total 100.000 euros. Más de 400 clubes se beneficiarán de unas ayudas que suman cerca de 27,2 millones de euros, de los que la mayor parte, 21 millones de euros, corresponden al programa Impulso 23, puesto en marcha esta temporada para lograr la máxima profesionalización de los clubes de fútbol aficionado y conseguir unas competiciones del máximo nivel profesional y deportivo. Al Ceuta le corresponde, por el concepto de profesionalización, un montante de 42.000 euros. En cuanto a la Copa del Rey, los órganos competentes de la Federación Española de Fútbol fijaron el sistema de reparto entre los diversos conceptos correspondiendo a la temporada 19-20, un total de 1.191.000 euros para los equipos de tercera participantes en el torneo. Por la presencia en la primera eliminatoria, derecho que el Ceuta se ganó por el subcampeonato alcanzado en la temporada 18-19, un total de 23.000 euros, y por la eliminatoria superada ante el Numancia, equipo de segunda división, 35.000 euros, es decir, en total 58.000 euros. La gesta conseguida por los blancos les permitió enfrentarse a la Real Sociedad en un estadio Alfonso Murube prácticamente lleno, perdiendo la eliminatoria por 0-4. Y la consejera de Juventud y Deportes se ha reunido esta mañana con los representantes de las otras 4 ciudades que van a participar en los Juegos del Estrecho con sede en nuestra ciudad en junio. En la reunión se ha valorado la situación tras la retirada del evento de las ciudades de La Línea y Gibraltar. La consejera de Juventud y Deporte, Lorena Miranda, ha presidido este lunes por la mañana en la sala Isidro Jarque del Palacio de la Asamblea una reunión con representantes de las otras 4 ciudades que van a participar los días 19 y 20 de junio en la 23ª edición de los Juegos Deportivos del Estrecho. La convocatoria era imprescindible para valorar la situación en la que se encontraba el evento tras la salida de la Línea de la Concepción en octubre y de Gibraltar el pasado 14 de febrero. En este encuentro han participado los municipios de Algeciras, San Roque, Tarifa y Los Barrios, junto con Ceuta como ciudad organizadora. Los representantes de las localidades campo-gibraltareñas han mantenido su apoyo a la competición y han reafirmado su compromiso con el deporte base. Durante la reunión se han propuesto diferentes medidas para hacer frente a los inconvenientes que surgían tras el cambio en el número de participantes. El principal ha afectado a la ciudad autónoma, ya que se han tenido que rehacer los preparativos en 2 ocasiones debido a las inesperadas caídas de La Línea y Gibraltar. No obstante, tanto Ceuta como el resto de las ciudades asistentes han apostado nuevamente por estas jornadas que sirven para dar visibilidad al deporte entre los más pequeños. Vamos con el tiempo para los próximos días. Pues ahí lo ven, mañana jueves tendremos un día soleado, el viento será de poniente, mínima 13, máxima 20 grados. El viernes un día con intervalos nubosos, viento de levante, mínima 14, máxima 19 grados. Esa es la farmacia de guardia en el centro de la ciudad, Nieto en Real 39. En el campo exterior, la farmacia de guardia es Ares, en Avenida España número 3. Y el 535 ha sido el número premiado hoy en el sorteo de la Cruz Roja. El ensayista y novelista Juan Manuel Chávez Rodríguez protagonizó en la tarde-noche de ayer una conferencia en la biblioteca sobre Tupac Amaru y su exilio en el norte de África por su participación en la rebelión del Virreinato del Perú, una charla histórica que nos trasladó a la Ceuta de la época.
En el libro El dilatado cautiverio de 1822, Tupac Amaru relató sus memorias sobre su exilio en Ceuta, donde fue desterrado tras considerarse cómplice de la mayor revuelta anticolonialista de Hispanoamérica. De origen indígena, fue reconocido como el fundador de la identidad nacional peruana, siendo el primero en pedir la libertad de toda Hispanoamérica ante cualquier dependencia de la época. Es sumamente interesante porque cuando uno dice que Juan Bautista fue exiliado aquí, y él había sido acusado de rebelión, o por lo menos de complicidad, uno lo imaginaría enrejado. Y lo cierto es que apenas llega, le asignan una vivienda compartida, va a tener un roommate, y él sencillamente se da cuenta que el trato que le estaban dando, la persona propietaria de la vivienda, pues a él le parece indecoroso o indigno, siendo él un prisionero. Y él gestiona con las autoridades en Ceuta que le den una vivienda propia, y se la asignan. Él recibe una pensión, además de 6 pesos, de 6 reales, y a la vez le brindan un huerto. Para Chávez, indagar y descubrir la historia es esencial para alcanzar y entender el presente. Por ello considera fundamental la curiosidad por los hechos pasados del entorno que nos rodea. Para mí, la investigación del pasado me sirve para volver a comprender que somos seres de una identidad sobre todo migrante, no monolítica, que no soy quien soy, sino tal vez esas varias versiones que van cambiando con el paso de los años. Revalorizar entonces cierto nivel de incertidumbre con nuestra identidad y que esta, la verdad, va moldándose y cambiando. No digo asimilándose, digo que sencillamente cambia, se transforma y a veces crece. Cope de Plata en Cuento, entre otros galardones. Sus escritos han sido publicados en Perú, Argentina, Centroamérica, España y Estados Unidos. Pues ya nos vamos, volvemos a las 8 con más información. Que sean felices. Adiós.